Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al lado de su familia. Y pues hemos llegado ya casi que al final de este ciclo un tanto diferente al que nosotros ya hemos estado acostumbrados. Y definitivamente este va a ser un ciclo escolar que va a cambiar o va a marcar una historia, un antes y un después en todos nosotros. Bueno, vamos a entrar de lleno a nuestro último tema de primero básico para ustedes, el cual es la literatura precolombina. Sin antes recordarles de que por favor sigan todas las instrucciones dadas en cada una de las guías. Recordemos que en el portafolio debe de ir no solamente a sus guías, sino que de identificar el mismo, ya que como les mencionaba en clases anteriores, nos hemos encontrado con portafolios de que no sabemos de quiénes son. Bueno, entramos entonces a la literatura precolombina. Bueno, ¿qué es precolombina? Dice que la palabra o el término precolombina o literatura precolombina en sí proviene la palabra literatura del latín literae, que significa letra o escrito y palabra. Precolombina es una palabra compuesta. Tenemos un prefijo que significa antes y de Columbus, que es sinónimo de Colón, y el significado ino, que significa pertenencia. Por lo tanto, la literatura precolombina es toda aquella que se desarrolló antes de la colonia. Cuando acá, en América Latina o en esta parte del mundo, digámoslo, no había más que los pueblos originarios, los mayas, los aztecas, los incas, entre otras culturas que fueron desarrollándose en este tiempo. Bueno, dice que en un sentido amplio podríamos definir literatura precolombina como toda manifestación literaria de América antes del descubrimiento y conquista de América. Vamos a ver cuál era el contexto de la literatura en ese entonces. La manera como se conocieron las antiguas civilizaciones fue a través de lo encontrado por los españoles entre estos hechos históricos. Los más relevantes de América sin especificar en cada civilización. Sabemos que los más relevantes o los que estudiamos regularmente son la maya, la inca y la azteca, que ustedes también todo esto creo que lo están recibiendo en ciencias sociales. Bueno, vamos a ver. Dice, dentro del contexto de la literatura precolombina tenemos continuación las características, algunos datos relevantes. Vamos a ver acá, me falta una palabrita, la vamos a colocar. Dice, el sistema político teocrático o religioso. Las clases sociales predominantes lograron un control político sobre las sociedades antiguas gracias al excedente agrícola del maíz y otros cultivos o granos que les permitieron desarrollar otras áreas productivas, culturales y científicas, así como la marcada división social que poseía cada sociedad precolombina. Entonces, tenían un modo de ganarse la vida o de lograr desarrollarse, entonces, es decir, que fue la agricultura, generalmente del maíz. Las antiguas civilizaciones poseían grandes avances tecnológicos en geología y astronomía. Esto ya es un tema bastante conocido entre nosotros, ya que sabemos que los mayas no solamente fue una civilización importante, sino que tenemos un legado de ellos, ¿sí? La numeración maya, cómo ellos iban estudiando la geografía, la astronomía, darnos cuenta de cómo ha marcado eso en la historia no solamente de acá de Guatemala o de las civilizaciones, sino que del mundo. Recordemos cómo hace 8 años, en el 2012, terminó un ciclo que ellos predicieron. Bueno, sigamos. Dice, se logró reconocer a través de la información encontrada el dominio completo de la poesía épica y lírica, la prosa y el teatro ritual. Entonces vamos a ver de que no solamente escribían datos importantes o lo que estaba pasando en ese entonces, sino de que tenían muy bien desarrollada su literatura. Dice que sus creencias religiosas eran politeístas. Como la fuente de identificación religiosa y ritual, así creían que cualquier fenómeno natural, el sol, la luna, la lluvia, los animales, eran dioses. Sabemos perfectamente de que con la palabra poli, que significa varios,
adoraban no solamente a un dios, sino que a muchos, como lo dice acá, el sol, la luna, la lluvia, los animales, entre otros. La luna es la abuela Shell, eran todos relacionados con el adjetivo de abuelos. Y vamos a ver qué regiones abarcaban las civilizaciones precolombinas. Como ya habíamos visto, los aztecas, que establecieron en México, los mayas quichés, que eran en Yucatán, Campeche, en la parte de México, y abarcaba tanto Belice, Guatemala, las fronteras noroccidental de Honduras y El Salvador. Luego tenemos a los incas. Los incas en el periodo clásico, que habitaban las tierras altas de Perú. Tenemos entre los incas la Ollantay, una obra de teatro muy importante que aún sigue ahí reproduciéndose. Vamos a ver ahora cuáles eran las características de esta literatura. En los textos se encuentran relatos filosóficos sobre la existencia humana, la lucha por el poder del conocimiento, la sabiduría para alcanzar la plena civilización. En los escritos se pueden evidenciar la religiosidad de cada civilización y su manera de vivir. Bueno, como es de esperarse dentro de la literatura, los escritores desarrollaban la forma de vida de las personas en su tiempo, ¿sí? Entonces acá encontramos muchos textos dentro de la literatura precolombina donde van narrando sacrificios o demás actos que se llevaban a cabo en ese entonces. Bueno, tenemos a la poesía, manifiesta el sentimiento de dolor y el sufrimiento ante el sentido fatalista de la vida. Sus temas predominantes son la muerte y el sufrimiento de poeta y del pueblo expresado a través de la poesía. Bueno, entonces, acá creo que está bastante claro que uno de sus temas era el sufrimiento y el dolor, ¿sí? Y ya cuando vamos a estar viendo un poquito más acá adelante, las obras que existían en ese entonces que aún hoy en día las podemos encontrar. Tenemos el empleo del realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? Bueno, el realismo mágico es un término que va a hiperbolizar el relato, ¿sí? Vamos a mezclar cierta realidad con algo mágico. En este caso podríamos mencionar a todas las leyendas de Miguel Ángel Asturias. Todas estas son fuente del realismo mágico. Yo creo que leímos en el primer trimestre que tuvimos la dicha de compartir todos los días la leyenda del sombrerón, la leyenda del cadejo. Recuerdo que en la leyenda del cadejo mencionábamos lo que nosotros ya conocíamos de la leyenda, pero le mezclábamos un poquito de magia a esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el cura con la pelotita se asustaba o que esa pelotita después se convirtió en el cadejo. Entonces vemos ahí cómo los autores van creando la realidad junto con la magia y así fue como se crea este realismo mágico. Entonces dentro de la literatura precolombina era una característica muy importante. Claro está que en este entonces no era conocido como realismo mágico hasta que Miguel Ángel Asturias la tomó como tal. Acá mismo dice, cabe aclarar que el realismo mágico se establece como corriente literaria. Bueno, mencionábamos de realismo mágico, de que no fue una corriente literaria hasta que Miguel Ángel Asturias la tomó como tal. Vamos a ver, dice que las narraciones mitológicas y cotidianas de carácter hiperbólico. ¿Qué significa? Que son exageradas, ¿sí? Todo lo que vamos a conocer como batón o hiperbólico van a ser las exageraciones que hacemos al momento de hablar. Yo les puedo decir, les he pedido la tarea 1.000.000 de veces y no me la entregan. Este 1.000.000 de veces va a ser lo hiperbólico dentro de la frase que yo dije. ¿Por qué? Porque lo está haciendo totalmente exagerado. Vamos a abordar otra parte de la literatura precolombina y esos son los géneros literarios que abarcó este movimiento. Bueno, tenemos como primer punto la poesía épica. Dice, esta narra las grandes hazañas de los dioses y héroes de sus culturas. Un ejemplo de ello es el Popol Vuh, que narra relatos cosmogónicos, teogónicos de la cultura maya, la creación del hombre y los pueblos antiguos. Les voy a mostrar este libro, el Popol Vuh.
ese libro, o como lo toman los mayas, la Biblia de los mayas. En este libro narra cómo fue creado el hombre. Existieron 3 creaciones, la de madera, la de maíz y a la última que fue el ser humano como tal. Existen 3 porque, por ejemplo, los dioses que lo estaban creando necesitaban que alguien los adorara y por ello fue que hasta llegar a la última donde ya pudieron recibir esto. Este fue un escrito en lengua quiché hacia el año de 1500 y traducido al castellano por el fraile dominico Francisco Jiménez, quien se apropió del texto original en Santo Tomás Chichicastenango. Es considerada, lo que yo les mencionaba hace un momento, la Biblia de los mayas quiché. Hay varias versiones, ¿sí? Yo tengo acá una de las más originales, que es el Popol Vuh de San Colop. Es una muy reciente, sin embargo, es la más cercana a la versión original. Luego vamos a ver sobre la poesía. Dice, la poesía como la de Netsukoyotl, rey de Texcoco, está llena de temas fatalistas o existenciales. Recordemos que esta es una de las características que la van a hacer única dentro de su género. En general, la poesía precolombina posee un fuerte sentido religioso de comunicación colectiva entre los hombres y sus divinidades. Y por último tenemos el teatro. El teatro de la América precolombina era de carácter ceremonial. Muchas de esas muestras no presentaban las características del teatro clásico conocido hasta ese entonces. Encontramos las siguientes obras. Tenemos el Rabinal Achí, Chilambalam, que estas fueron de acá en Guatemala dadas. Todos conocemos o hemos escuchado sobre Rabinal, ¿no? Rabinal, un pueblo muy, muy bonito, donde esta obra de teatro es original, ¿sí? Allá, en enero, en la feria, no recuerdo exactamente qué fecha, pero es presentada aún hoy el Rabinal Achí ahí. Y le es tomado como uno de los acontecimientos más importantes dentro de Guatemala. También tenemos el drama El Ollantay. Ya se considera como influencia europea por incorporación de sus características. Esto refleja las tradiciones culturales y literarias de los de la mitología inca. Existen dentro de la literatura precolombina solamente 2 obras literarias, dramáticas, que sobreviven en la actualidad, que es el Rabinal Achí y el Ollantay de Perú. Bueno, este es nuestro tema, un tema bastante nuestro, ya que son parte de nuestras raíces, como lo es la literatura precolombina. Recordemos que esta es toda la literatura o todo lo narrado antes de que los españoles invadieran a América, ¿sí? Les voy a dejar acá un fragmento de Popol Vuh. Dice, esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, todo en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques. Solo el cielo existía, no se manifestaba la faz de la tierra. Ustedes van a seguir acá leyendo. Espero entonces que este tema lo aprovechemos bastante. Es un tema de literatura bastante bonito, a mi parecer. Mencionamos solamente 3 obras, el Chilambalam, el Popol Vuh, el Rabinal Achí, el Memorial de Sololam, entre otras que aún no conocemos. Espero entonces que se encuentren muy muy bien al lado de su familia. Les voy a explicar la tarea. Como está un poquito larga y tenemos acá una lectura cortita, no les dejé tarea de lectura. Van a copiar la información y van a realizar un cuestionario con 15 preguntas. Recordemos que los cuestionarios no solamente van las preguntas, sino que también ustedes los tienen que responder. Entonces, mucho gusto. Espero que este haya sido muy bien recibido por ustedes, ¿sí? Nos vemos pronto.